El viento aúlla una canción triste a través de las desoladas llanuras de Tierra del Fuego. Este viento, que ha barrido estas tierras durante siglos, lleva consigo los susurros de una historia olvidada, una historia de dolor y resistencia. Susurra historias de un pueblo perdido, sus risas y tradiciones extinguidas como una llama apagada. Los ecos de sus voces aún resuenan en el aire, como si el viento se negara a dejar que su memoria se desvanezca por completo. Esta es la historia de los Selknam, un pueblo indígena de Tierra del Fuego, y su exterminio sistemático a manos de los colonos europeos. Los Selknam, conocidos por su resistencia y adaptabilidad, vivieron en estas tierras inhóspitas durante miles de años, desarrollando una cultura rica y compleja. Es una historia tejida con hilos de avaricia, racismo y crueldad indescriptible. Los colonos, impulsados por la codicia y una creencia en su propia superioridad, vieron a los Selknam no como seres humanos, sino como obstáculos en su camino hacia la riqueza. Miles de kilómetros al norte, bajo el húmedo dosel de la selva tropical guatemalteca, se desarrolló otra tragedia. En este entorno exuberante y aparentemente pacífico, se llevó a cabo una serie de experimentos médicos que dejaron cicatrices profundas en la comunidad indígena. Aquí, las víctimas no fueron cazadas con rifles y perros, sino infectadas con sífilis y gonorrea. Estos experimentos, realizados bajo el pretexto de la investigación científica, fueron en realidad actos de crueldad inimaginable. Sus torturadores no eran hombres rudos de la frontera, sino hombres de ciencia, envueltos en la supuesta respetabilidad de las batas blancas de laboratorio. Estos científicos, que deberían haber sido guardianes de la salud y el bienestar, se convirtieron en agentes de sufrimiento y muerte. Estos fueron los primos grotescos de los experimentos de Tuskegee, orquestados por las mismas fuerzas oscuras que buscaban borrar a los Selknam de la Tierra. La ciencia, que debería ser una fuerza para el bien, fue pervertida en una herramienta de opresión. Ambas atrocidades, separadas por la geografía y el tiempo, comparten una escalofriante similitud: la siniestra figura de John Cutler. Cutler, un hombre que debería haber sido un sanador, se convirtió en un símbolo de la corrupción moral y la depravación. Un médico que juró curar, Cutler, en cambio, eligió infligir sufrimiento a los más vulnerables. Su legado es un recordatorio sombrío de cómo el poder y la ciencia pueden ser mal utilizados. Él representa un claro recordatorio de que el mal puede tener muchas caras y que los crímenes más monstruosos a menudo se cometen en nombre del progreso. La historia de Cutler es una advertencia de los peligros de la deshumanización y la falta de ética. Las historias de los Selknam y las víctimas guatemaltecas no son solo ecos de un pasado más oscuro. Son lecciones vivas que nos instan a recordar y a aprender de los errores del pasado. Son recordatorios crudos de la fragilidad de los derechos humanos y el legado perdurable del colonialismo. Nos muestran cómo la injusticia puede persistir a lo largo del tiempo y cómo debemos estar siempre vigilantes para proteger a los más vulnerables. Estas historias exigen ser escuchadas, no solo para honrar la memoria de aquellos que fueron silenciados, sino para garantizar que tales horrores nunca se repitan. Debemos mantener viva la memoria de estos eventos para construir un futuro más justo y humano. Imaginen las vastas y ventosas llanuras de Tierra del Fuego, donde el pueblo Selknam vivió en armonía con la tierra durante milenios. Estas tierras, con sus cielos abiertos y horizontes infinitos, eran más que un hogar. Eran el corazón de su existencia, un lugar donde cada colina y valle tenía un significado espiritual profundo. Los Selknam no solo habitaban la tierra, sino que eran parte de ella, sus vidas entrelazadas con los ciclos de las estaciones y los ritmos de la naturaleza. Su mundo era uno de mitos y rituales, sus vidas entrelazadas con los ritmos de la naturaleza. Cada amanecer y atardecer, cada cambio de estación, estaba marcado por ceremonias que celebraban la conexión entre el hombre y la tierra. Los Selknam creían en espíritus que habitaban cada rincón de su mundo, y sus rituales eran una forma de honrar y apaciguar a estos seres. La vida cotidiana estaba impregnada de un profundo sentido de lo sagrado, desde la caza y la recolección hasta la creación de sus intrincadas vestimentas tradicionales. Pero esta frágil existencia se hizo añicos con la llegada de los colonos europeos a finales del siglo XIX. Los barcos que llegaron a sus costas trajeron no solo nuevas tecnologías y formas de vida, sino también enfermedades y una mentalidad de conquista.
Los colonos, con su deseo insaciable de riqueza y expansión, no vieron la belleza y la armonía de la vida Selknam. En su lugar, vieron tierras para reclamar y recursos para explotar, sin importar el costo humano. Impulsados por una sed de oro y tierra, estos recién llegados vieron a los Selknam como obstáculos que debían eliminarse, salvajes indignos de su respeto. Los colonos comenzaron a cercar tierras, a buscar oro en los ríos y a establecerse en territorios que habían sido sagrados para los Selknam durante generaciones. Los conflictos eran inevitables y la violencia pronto se convirtió en una herramienta común para los colonos, quienes no dudaron en usar la fuerza para imponer su voluntad. Entre los perpetradores más despiadados de este genocidio se encontraban los infames jinetes, contratados por ganaderos para eliminar a los Selknam. Estos hombres, conocidos por su brutalidad, eran mercenarios sin escrúpulos, dispuestos a hacer cualquier cosa por un puñado de monedas. Armados con rifles y montados en caballos rápidos, se convirtieron en el terror de los Selknam, cazándolos como si fueran animales. Estos hombres, impulsados por una mezcla tóxica de racismo y avaricia, acechaban la tierra como depredadores, dejando un rastro de sangre y terror a su paso. No había lugar seguro para los Selknam, quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares y esconderse en los rincones más remotos de su tierra. Pero incluso allí, los jinetes los encontraban, guiados por su odio y su deseo de exterminar a un pueblo que consideraban inferior. Cazaban a sus presas con una eficiencia escalofriante, acorralando y masacrando familias enteras. Las aldeas Selknam eran incendiadas, sus habitantes perseguidos y asesinados sin piedad. Los relatos de estos ataques son desgarradores, con familias enteras siendo arrasadas en cuestión de horas, sus hogares reducidos a cenizas y sus vidas destrozadas para siempre. Un relato escalofriante habla de un grupo de mujeres y niños Selknam acorralados en el borde de un acantilado, sin escapatoria y enfrentados a una muerte segura a manos de los jinetes. Estas mujeres tomaron una decisión desesperada. Prefirieron lanzarse al vacío, abrazando la muerte con dignidad, antes que someterse a la brutalidad de sus perseguidores. Los implacables jinetes se acercaban. Sus risas resonaban cruelmente por el paisaje desolado. Para los Selknam, estas risas eran el sonido de la muerte, una burla cruel a su sufrimiento. Los jinetes no mostraban compasión, disfrutando del poder que tenían sobre sus víctimas, sabiendo que podían actuar con impunidad. Enfrentadas a lo impensable, las mujeres eligieron saltar, sus gritos tragados por el viento, antes que sufrir la indignidad de la captura y la muerte a manos de sus torturadores. Este acto de desesperación y valentía es un testimonio del horror que vivieron los Selknam, un recordatorio de la crueldad de aquellos tiempos. Estos actos de barbarie no fueron incidentes aislados, fueron parte de una campaña sistemática de exterminio. Los colonos europeos, con el apoyo de sus gobiernos y la complicidad de muchos, llevaron a cabo un genocidio que casi borró a los Selknam de la faz de la tierra. Hoy recordamos su historia no solo como una tragedia, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando la avaricia y el odio se desatan sin control. Mientras los Selknam enfrentaban la aniquilación en el desolado sur, una tragedia de otro tipo se desarrollaba en un lugar muy diferente. Otra forma insidiosa de violencia se desarrollaba a miles de kilómetros de distancia, en un entorno que parecía estar a años luz de la brutalidad de la Patagonia. En las selvas de Guatemala, bajo la bandera del progreso científico, John Cutler y su equipo realizaron experimentos con soldados, prisioneros y pacientes mentales guatemaltecos desprevenidos. Estos experimentos, disfrazados de investigaciones médicas, ocultaban un oscuro propósito. Estos no fueron actos de un científico deshonesto, sino parte de un programa más amplio financiado por el gobierno de los Estados Unidos, destinado a estudiar las infecciones de transmisión sexual. Un programa que, bajo la apariencia de la ciencia, cometió atrocidades inimaginables. Cutler, lejos de su juramento de no hacer daño, infectó deliberadamente a sus sujetos con sífilis y gonorrea. No solo violó su juramento hipocrático, sino que también traicionó la confianza de aquellos que estaban bajo su cuidado. Usó el engaño y la coerción, explotando a los vulnerables y marginados. Los sujetos de sus experimentos no tenían idea del horror que se les imponía, y muchos fueron forzados a participar contra su voluntad. Hombres y mujeres, muchos de los cuales ya sufrían de condiciones debilitantes, fueron sometidos a procedimientos dolorosos y humillantes.
Sus cuerpos se convirtieron en campos de batalla, donde la ética médica fue completamente ignorada. No fueron tratados como seres humanos, sino como simples ratas de laboratorio. Sus vidas y dignidad sacrificadas en el altar de la curiosidad científica. La crueldad de estos experimentos no tenía límites, y las consecuencias fueron devastadoras. Los detalles de estos experimentos, ocultos durante décadas, son escalofriantes en su crueldad. Documentos desclasificados y registros hospitalarios revelan la magnitud de los abusos cometidos. Los pacientes fueron infectados sin su consentimiento, a menudo sin darse cuenta de la naturaleza de los procedimientos que se les realizaban. La falta de consentimiento informado es una violación fundamental de los derechos humanos. Algunos fueron tratados posteriormente con penicilina, pero muchos quedaron sin tratamiento, su sufrimiento prolongado y sus vidas marcadas irrevocablemente por la experiencia. La falta de tratamiento adecuado solo añadió más dolor a una situación ya de por sí trágica.